A esta hora saludamos al viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, como siempre, un placer tenerlo aquí en Red Más Noticias. Feliz viernes para usted. Muy buenos días, Jenner, a todos los compañeros y a todos los televidentes. Muy bien, varios temas los que queremos tratar en esta mañana. El primero, las pruebas que vamos a tener para detectar el COVID-19, que son diferentes, son las pruebas de antígeno. Tengo entendido que son alrededor de 100.000 pruebas las que vamos a disponer en nuestro país. ¿En qué consisten estas pruebas y en qué se diferencian de las otras? En el país hoy tenemos tres tipos de pruebas: las pruebas PCR, que son las pruebas Gold Standard, las pruebas eh, 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 que se inició la pandemia. En esta hoy tenemos más de 100 laboratorios. Estas pruebas se hacen con hisopado naríngeo y tienen una muy buena sensibilidad, entre el 70 y el 90% de los resultados pueden salir positivos y tiene una muy buena especificidad. 100% de las pruebas son específicas para el coronavirus. Tenemos ahora un segundo grupo de pruebas, que son unas pruebas de antígenos que también se hacen con hisopado naríngeo. Son pruebas que tienen un procesamiento más rápido, son menos complejas, son más modernos, su producción es muy reciente. Estas pruebas tienen la misma sensibilidad de las PCR, con una ventana de tiempo más pequeña, entre el día 3 y el día 10º de la infección. Son muy buenas, ya están disponibles en el país. Esperamos tener unos 100.000, esperamos tener la cantidad de pruebas que sean necesarias. Y tenemos un tercer grupo de pruebas, que son las pruebas serológicas de anticuerpos, las que mal llamadas son pruebas rápidas, que se hacen en sangre. Estas pruebas tienen una indicación exclusivamente para las personas sintomáticas en la parte posterior del inicio de síntomas. Sirven a partir del día 11, 14 después de tener los síntomas, y se utilizan no para pruebas diagnósticas, sino para pruebas de tamizaje o para pruebas de evaluación post. Viceministro, sin duda este anuncio de la llegada de las pruebas de antígenos al país pues es una muy buena noticia, porque que se entreguen los resultados mucho más rápido es lo que sin duda la población está requiriendo. Pero ¿cómo se va a decidir entonces a qué pacientes se les siguen haciendo las pruebas anteriores, las PCR, que se demoran un poquito más, y a quiénes se les van a aplicar estas nuevas pruebas? Las pruebas de antígenos y PCR, como tienen competencias similares, pueden hacerse a uno u otros pacientes, pero el Ministerio ha dado unas líneas de recomendaciones generales. Utilizar las pruebas PCR para los pacientes hospitalizados, para los pacientes de urgencia y para los pacientes ambulatorios de esta población de riesgo, adultos mayores o personas con comorbilidades que hoy deben estar en aislamiento. Y el personal de la salud. Estas personas se les hará preferentemente pruebas PCR, y pruebas de antígeno estarán dedicadas especialmente a los pacientes del ámbito ambulatorio, que tienen menos factores de riesgo. Estas pruebas, con su tiempo de procesamiento es mucho menor, van a estar mucho más rápidos. Son pacientes que para alguna definición pueden necesitar o se benefician de que la prueba esté más rápida. Adicionalmente, también están indicadas para las áreas rurales o las áreas de mediano tamaño o grandes ciudades donde por alguna razón no hemos podido colocar pruebas PCR, ya que las pruebas de antígeno, los equipos que se requieren son menos complejos. Viceministro, ¿desde cuándo los colombianos pueden tener acceso a las pruebas de antígeno? Hoy en el país pruebas de antígeno, hay unos muy pocos laboratorios que las están procesando, ya tienen registro en INVIMA, y esperamos el proceso de masificación esté entre 1 y 2 semanas. Viceministro, se entiende que buscando descongestionar un poco las EPS, que se están demorando muchísimo en entregar los resultados de las pruebas de COVID-19, y también bajo un concepto médico claro, pues se ha tomado la decisión desde el Ministerio de Salud que no se van a hacer segundas pruebas a pacientes leves o asintomáticos, ni tampoco se le va a hacer pruebas a familiares de estas personas que resulten contagiadas. Pero hemos visto muchos casos de personas que después de 14 días se hacían la segunda prueba, volvían a salir positivos, se hacían una tercera prueba y volvían a salir positivos para el virus. ¿Esto no deja abierta como una puerta que podría ser riesgosa, que ya no se hagan esas segundas pruebas? Los estudios han demostrado que los pacientes
que cursan con cuadros muy leves o con cuadros asintomáticos, o sea que su enfermedad ha sido imperceptible para ellos o ha sido muy poco severa. Estos pacientes, si en los últimos 3 días de esos 14 días de aislamiento no presentan síntomas, la posibilidad de ser transmisores es muy poca, casi no existe. Adicionalmente, se ha encontrado que algunos de estos pacientes, de este grupo de pacientes leves o asintomáticos, pueden hacer pruebas positivas recurrentes, más no, los estudios muestran que estos pacientes no son transmisores de la enfermedad. Entonces, pues no se justifica tener una prueba, repetir una prueba que hoy solo se hace en un porcentaje muy pequeño, inferiores al 5% de las personas, en un grupo muy pequeño, pero es importante que estas personas al día 14 sepan que pueden salir a trabajar sin necesidad de hacer segunda prueba, y la segunda prueba desafortunadamente se ha convertido en una barrera para el trabajo. Algunas empresas estaban exigiendo a las personas llevar esta prueba, lo cual tampoco es válido. Entonces la razón es lograr que estas personas se puedan reincorporar rápidamente a la vida, a la actividad laboral si tienen que hacerlo. Los que tienen que quedarse en casa deben seguirlo haciendo, los que pueden quedarse en casa, y esas personas que salen pues deben salir con todos los mecanismos de protección que ya conocemos, y esta es una definición que dio la Organización Mundial de la Salud hace unos muy pocos días. Adicionalmente tiene el aval y el consenso tanto del grupo de infectólogos como de otras sociedades científicas. Viceministro, pero para hacer la claridad, porque es un tema bien delicado que ha llamado bastante la atención lo de la segunda prueba. Es decir, si la persona sí presenta los síntomas, ¿se debe hacer la segunda prueba? A ver, si la persona presenta síntomas moderados o severos, si la persona estuvo en unidades de cuidado intensivo, si estuvo hospitalizado, y hay un criterio, y si el criterio médico así lo establece, puede hacerse la segunda prueba. ¿Por qué? Porque estas personas que presentan este tipo de complicaciones normalmente tienen comorbilidades o son poblaciones de riesgo en las cuales es recomendable hacer un mayor seguimiento. Viceministro, otro tema. Aumentaron los municipios con alta afectación de COVID-19, de 117 pasaron a 170, y también disminuyeron esos territorios que estaban libres de coronavirus. De 437 pasaron a 329. ¿Cuál es la razón? ¿Qué podría estar pasando? Estamos en una pandemia, estamos en una infección que crece, en una infección que se expande. Los criterios de ingreso de estos municipios a criterios de riesgo son criterios muy sensibles, son criterios muy pequeños, así lo hemos hecho para poder medir y poder establecer la sensibilidad, y además para proteger con mayor énfasis estos territorios. Y pues la razón es el crecimiento de la enfermedad. Viceministro, un último tema. La circular que pues no pudo dar adelante con la labor de los autocines. ¿Qué va a pasar con los autocines? ¿El Ministerio de Salud se mantiene en esa decisión que expresa en esa circular de no permitir que se lleven a cabo no solamente los autocines, sino otros tipos de aglomeraciones, de espectáculos públicos y demás, o se va a echar para atrás? Había un decreto con unas normas muy claras, con unas instrucciones muy claras. No existían en el momento protocolos definidos para los autocines, pero nosotros todos los días estamos evaluando y estamos revisando de acuerdo al comportamiento de la pandemia, de acuerdo al comportamiento de las ciudades y de los comportamientos epidemiológicos, diferentes alternativas. Estamos construyendo protocolos para los autocines, igual que estamos produciendo otros protocolos, y estamos evaluando las condiciones, y es el tiempo y las condiciones propias de cada momento que dirán si retomamos este proceso de los autocines. Muy bien, pues es el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, a esta hora con nosotros aquí en la primera emisión de Red Más Noticias. Viceministro, muchísimas gracias, buen fin de semana para usted, y seguimos todos atentos a esos comunicados, a todas esas informaciones, que nos siga emitiendo su cartera. Muchas gracias a ustedes.